Si abres una Biblia cristiana protestante y miras el índice, notarás que los primeros 3/4 son una colección llamada el Antiguo Testamento. Si miras la lista de libros, verás que está formada por 39 obras más pequeñas que se agrupan en 4 secciones principales. Las primeras 5 son llamadas el Pentateuco, seguidas de los libros históricos, luego los libros poéticos y finalmente los libros de los profetas. Ahora, eso parece bastante simple, pero en realidad es mucho más complicado e interesante. Este orden de libros en un solo volumen llamado Antiguo Testamento es una tradición cristiana tardía que se desarrolló después de Jesús y los apóstoles. En la antigua tradición judía, estas obras estaban todas en rollos separados y se concebían como parte de una colección unificada en 3 partes llamada Tanakh. Es un acrónimo hebreo para Torah, que significa instrucción, Nevi'im, que significa profetas, y Ketuvim, que significa escritos. Ese Tanakh tiene los mismos libros que el Antiguo Testamento protestante, pero en un orden diferente. La Torá corresponde al Pentateuco, pero los profetas consisten de 4 libros históricos narrativos y luego 15 obras que reciben su nombre a partir de profetas específicos. Después siguen los escritos, una diversa colección de textos narrativos y poéticos. Ahora, este diseño en 3 partes es muy antiguo. Es referido en los textos judíos antiguos, como en los rollos del Mar Muerto, el libro de Sirásida e incluso Jesús de Nazaret lo mencionó. Y eso es porque esta forma en 3 partes está entretejida en los mismos rollos. Si pones atención, descubrirás que cada rollo ha sido coordinado mediante referencias cruzadas que unen cada obra a la colección en 3 partes. Entonces, ¿quién juntó todos estos rollos? Fue un proceso largo. Algunos de los contribuyentes famosos son nombrados como Moisés y David, pero la mayoría de los autores permanecen anónimos. En la Biblia son llamados simplemente escribas o profetas. Estos rollos tomaron forma a través de la historia de Israel, conforme las generaciones de escribas proféticos reunieron historias y poemas más tempranos y los integraron en composiciones más grandes, y eventualmente moldearon todo este material en una librería unificada de rollos, el Tanakh. Es claro, a partir de los textos en los Salmos y los Profetas, que estos escribas proféticos creían que el Espíritu de Dios los estaba guiando a lo largo de todo este proceso, que a través de estas palabras humanas Dios le habla a su pueblo. Esta es la razón por la que atesoraban estos textos, estudiándolos y componiendo una colección unificada. No sabemos cuándo exactamente fue terminado el proceso, pero fue en algún momento en los últimos siglos antes del tiempo de Jesús. Es su forma final. El Tanakh ofrece una interpretación profética de la historia de Israel que dice revelar los propósitos de Dios para rescatar a todo el mundo. Y aunque no podemos hacer justicia a la colección entera en solo un video, es útil que hagamos un repaso general de lo que tratan estos rollos. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella.
A partir de ahí, la historia sigue el linaje de la promesa hasta un hombre y una mujer, Abraham y Sara. Dios les confió la misma bendición divina dada a la humanidad en la primera página. Así que ellos dejan Babilonia para ir a una nueva tierra, similar al jardín que Dios le promete que le dará a su familia. Lo que sigue es la historia de la familia de Abraham. 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, seguidos de 12 hijos. Y nuestra esperanza es muy alta hasta que leemos su historia familiar muy disfuncional y destructiva. Ellos mienten, hacen trampa y casi se matan entre ellos, sin mencionar los escándalos sexuales. Pero, ¿qué esperabas después de la historia del jardín? Ellos son seres humanos. Eventualmente, la familia de Abraham termina exiliada en Egipto. Todos estos fracasos por parte de la familia de Abraham pintan un fondo oscuro para los pocos momentos resplandecientes de la historia. Dios permanece comprometido con ese pueblo. Incluso hace con ellos una promesa eterna llamada pacto de que los rescatará y que bendecirá a toda la humanidad a través de ellos. El cómo no está muy claro, pero la familia de Abraham está en su mejor punto cuando dejan sus planes egoístas y confían en la promesa de Dios con una fe radical. A partir de aquí, la familia crece. Terminan esclavizados en Egipto y se nos presenta al otro personaje principal de la Torá, Moisés. Dios lo levanta para rescatar a los israelitas y llevarlos a una montaña en donde todos son invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. Se les dan 613 términos para esta relación, una guía para convertirse en una nueva clase de humanos quienes representarán con fidelidad a Dios delante del mundo. Y Moisés es el mediador de todo este asunto, porque él es genial. Es el profeta definitivo que habla la palabra de Dios a Israel. Es un sacerdote que los representa delante de Dios e incluso es llamado rey, líder de Israel y libertador en tiempo de necesidad. Pero conforme continúa el viaje, los israelitas fallan estrepitosamente. Violan el pacto e incluso Moisés se rebela contra Dios. De hecho, la Torá termina con Moisés prediciendo que el fracaso de Israel continuará conforme regresan a la tierra prometida y que terminarán en el exilio una vez más. Pero él tiene la esperanza de que Dios cumplirá su promesa de rescatar a Israel. Un día, él cubrirá sus fracasos, sanará sus corazones egoístas para que realmente puedan amar a Dios y vivir. Y entonces Moisés muere. Ahora, las últimas oraciones del rollo de la Torá son sorprendentes. Miran adelante en el tiempo y escuchamos de los escribas que dieron forma al Tanaj. Ellos reflexionan en la historia de Moisés desde su perspectiva y nos dicen que nunca en la historia de Israel se levantó un profeta como Moisés. Oye, quisiera que llegara otro profeta, sacerdote, rey como él. Y con eso seguimos al Nevi'im. Este tiene 2 subcolecciones. Primero, los profetas tempranos, 4 obras narrativas sobre la historia de Israel en la tierra prometida, contada desde la perspectiva tardía de los profetas. Las cosas empiezan muy bien con el liderazgo de Josué. Se nos dice que él es exitoso porque es justo como Moisés y medita en la escritura día y noche. Pero eventualmente, incluso Josué fracasa, empezando el largo y violento descenso de Israel a la autodestrucción, como Moisés y la historia del jardín anticiparon. Estas historias se enfocan principalmente en el fracaso de los reyes, profetas y sacerdotes de Israel. Cómo ellos mienten, hacen trampas, se matan unos a otros y adoran a ídolos. Es básicamente una repetición más larga y sangrienta de los fracasos de sus antepasados, pero hay algunos momentos resplandecientes. Dios reafirma su promesa de pacto de bendecir a la humanidad a través de un nuevo humano. Será un rey del linaje de David. Tienes algunas historias de personas como David y Salomón que tienen momentos como Abraham, cuando confían en Dios, pero nunca dura mucho. Y por supuesto, la familia de Abraham termina justo ahí donde empezó, conquistada y exiliada en Babilonia. Pero recuerda, toda esta historia está siendo contada desde la perspectiva posterior de los profetas, y ellos saben que el exilio no es el final. Así que diseñaron estas historias del pasado de Israel como indicadores a su esperanza futura. Cuando Dios rescate a su pueblo de Babilonia, enviará un nuevo rey que será como lo fueron Moisés, David y Salomón en su buena época. De hecho, de eso trata la segunda parte del Nevi'im, los profetas tardíos. Hay 3 obras largas y 12 obras cortas, conectadas con profetas específicos.
Este diseño intencionalmente recuerda a los 3 más 12 ancestros de Génesis, cuyas historias de fracaso contienen las semillas de esperanza futura. Estos rollos proféticos están llenos de referencias cruzadas que enlazan a la narrativa de la Torá y los profetas y siguen desarrollando la historia. El trabajo de los profetas de Israel era ser como Moisés al acusar al antiguo Israel por su fracaso y corrupción y advertirles acerca del resultado inminente, el gran día del Señor que terminó con la derrota y el exilio en Babilonia. Pero los profetas también prometieron que Dios tenía el propósito de purificar a su pueblo y recrear un nuevo Israel, quien sería fiel como lo fue Abraham. Ellos vivirían en una nueva relación de pacto con Dios bajo la autoridad de un gobernante prometido que es descrito como un nuevo Moisés, pero llamado como David. Él será quien restaurará la bendición de Dios a todo el mundo. La conclusión del Nevi'im es justo como la Torá. Hay una nota de los escribas proféticos del Tanakh. Ellos reflexionan en la historia hasta ese punto y exhortan a los lectores a anticipar la llegada de un profeta como Moisés, a quien llaman Elías. Él anunciará la llegada del Dios de Israel para purificar y salvar a su pueblo. A partir de aquí, nos dirigimos a la tercera y última subcolección del Tanakh, una diversa colección de rollos. Cada uno ha sido diseñado para conectar con temas claves de la Torá y los profetas, y desarrollarlos todavía más a través de un elaborado tapiz de referencias cruzadas. Por ejemplo, el rollo de los Salmos es presentado por 2 poemas que están coordinados con el principio de la Torá y los profetas. En el primer salmo se nos presenta al justo, quien es descrito como un nuevo Josué, un exitoso líder que medita en las Escrituras. Él es como el rey prometido a Moisés y como el eterno árbol de la vida en el jardín del Edén. El Salmo 2 identifica a esta figura. Es el rey prometido, el Hijo de Dios, del linaje de David, quien derrotará la maldad entre las naciones y restaurará la bendición de Dios al mundo. El resto del rollo de los Salmos enseña al pueblo de Dios cómo orar conforme esperan por esta esperanza futura. Luego tenemos los rollos de sabiduría, que abordan algunas de las preguntas más difíciles que surgen de la historia de la Torá y los profetas. Proverbios suena como Moisés en la Torá. Confía en Dios, sé fiel y obediente, y tendrás paz y éxito. Pero luego, Eclesiastés y Job reflexionan en la complicada historia de Israel y dicen, sí, lo hemos intentado y no es tan simple. Estos 3 libros desarrollan una profunda conversación acerca de lo que significa vivir sabiamente en el buen y frecuentemente confuso mundo de Dios. 2 de los últimos libros del Tanakh en ser escritos hacen una contribución crucial. El rollo de Daniel recuerda la larga historia del fracaso y sufrimiento de Israel como una extraña puerta de esperanza hacia un nuevo futuro para el mundo. Un día llegará el nuevo humano prometido en la Torá y los profetas. Será pisoteado por las salvajes inclinaciones de la humanidad hacia el mal, pero luego Dios lo vindicará y lo levantará para gobernar el mundo en divino poder. Finalmente, el rollo de Crónicas recuenta la historia entera del Tanakh, desde el principio hasta el regreso de Israel del exilio. El autor se enfoca en la promesa de Dios a David de un rey futuro que reunirá al pueblo de Dios en una nueva Jerusalén y traerá bendición divina a las naciones. Las últimas líneas del rollo de Crónicas han sido coordinadas con textos claves por todo el Tanakh. Mantienen viva la esperanza de un regreso definitivo del exilio, apuntando a la llegada de un israelita con quien Dios está, quien pueda ir y restaurar a la nueva Jerusalén. Y así es como termina la historia. El Tanakh es una majestuosa e intencionalmente diseñada colección de antiguos rollos hebreos. Estos diversos textos de todos los periodos de la historia de Israel han sido entretejidos como una historia unificada acerca de la promesa del pacto de Dios para Israel y para toda la humanidad. Fueron hechos para toda una vida de lectura y reflexión, conforme estas asombrosas palabras humanas ofrecen una palabra divina de sabiduría y de esperanza futura que todavía habla hoy. Hay un mensaje que yo expuse hace algunos años que se llama Crédito Divino. Todavía está disponible en nuestra web oficial. Y yo recordaba que cuando fui vendedor o gerente de ventas de muy jovencito, allí en Buenos Aires, teníamos las primeras máquinas para hacer cobros con tarjetas.
no había algo tal como un aparato digital para insertar un chip. Los chips no existían, las tarjetas tenían un número y punto. Muy difícil de copiar las tarjetas, pero muy fácil también para hacer transacciones. Era colocar la tarjeta del cliente sobre un aparato de plástico. Esas tarjetas se ponían sobre un cupón y el cupón tenía un papel carbónico que dejaba una copia de la tarjeta. Para hacer una copia del relieve de la tarjeta, el aparato hacía y hasta te dolía si eras el dueño de la tarjeta, como ¡ay! Me quitaron dinero. Uy, espere que no pasó. Uy, era terrible la sensación. Entonces yo, en aquel mensaje de crédito divino, y me refiero otra vez a él, pensaba, ¿y si hubiese un ángel con una tarjeta así y nuestro nombre? Y entonces te levantas a la mañana, tienes un mal pensamiento, tu esposa dice, mamá viene a casa a quedarse una semana, codiciaste a quien no debías, te dormiste en un mensaje de Dante, eso te agota el crédito. Según el reloj de la deuda, debemos más de lo que jamás podríamos pagar. Estamos en serios problemas. Entonces, cuando uno llega a Cristo, se nos predica que la gracia, que el perdón de pecados nos libra de cualquier culpa. Sin embargo, van pasando los meses, a veces días, a veces meses en el mejor de los casos, y en el mejor de todos años, y nos vamos enviciando. Digo en el mejor de los casos porque cuanto más tarda en ocurrir, menos nos equivocamos en este error. Nos vamos enviciando y pensamos que otra vez la estamos fregando, que otra vez estamos acumulando deuda. Y empieza la frenética búsqueda de piedad. Empieza un frenesí al entender la deuda moral con tratar de hay que agradar a Dios. Empezamos frenéticamente a decir, tengo que ganarme que Dios me ame. Es una búsqueda de amor, una constante necesidad de ganarnos el amor de Dios. De decir, tengo que hacer cosas para que Dios se agrade de mí. Hagamos un pequeño test esta mañana. ¿Sospechas en algún rincón de tu mente que si sirves más a Dios, que si diezmas más, que si te congregas más, ayunas más, Dios te amará más? Hay momentos que dices algo como, bueno, sé que soy un pecador, pero sirvo mucho en la iglesia. Me pasé el domingo entero dentro de ese edificio. ¿Y sientes que de eso de alguna manera te acerca más a Dios? Si en algún momento sospechaste que estás más cerca de ir al cielo porque sirves más, entonces no has comprendido el Evangelio. No puedes reemplazar el servicio por el Dios del servicio. ¿Qué es lo que muchas veces hemos hecho? Yo por años tenía miedo de encontrarme con la peor persona que jamás conocí. O sea, yo. Yo le tenía pánico a Dante. Todavía le sigo teniendo pánico a Dante. No me gusta lo que encuentro cuando excavo íntimamente en mi arqueología personal. Y por muchos años traté de no estar a solas conmigo, no tener que arreglar ciertas cuentas con Dios, no verme desnudo ante Él. ¿Y qué creen que hice? Mi personalidad no es de quedarme quieto, así que me puse a servir y a servir y a servir, e hice todo lo que pude y más. Y al principio, cuando era jovencito, cargué instrumento, limpié el templo, limpié los baños, después dirigí los coros, más tarde aprendí a predicar y luego me abrí paso en el camino de los predicadores para terminar el día agotado y ni siquiera tener tiempo para orar. Pero de alguna forma decir, Señor, lo estoy compensando, me amas por lo que hago. Y me olvidé de la relación, me olvidé del Dios al que yo decía servir. Siempre estamos pensando que la verdadera libertad va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Y los pastores nos ponen esas cargas. Si tú oras, si tú ayunas. Y nosotros tratamos y nunca llegamos, y es frustrante. Porque cuando ponemos nuestra fe en servir a Dios y no en el Dios que servimos, es un error sutil pero fatal. Y el servir a Dios puede transformarse en un ídolo que Dios detesta. Dios no quiere que le sirvas si no tienes el tiempo para conocer al Dios que dice servir. Le ha pasado a predicadores, le ha pasado a médicos. ¿Has visto alguna vez
¿Algún médico al que no le interesan los pacientes? Yo sí. Y dije, o pensé, ¿en qué momento de la vida este fue un muchacho que fue al high school, a la universidad, luego siguió una carrera de medicina? Estoy seguro que en un momento dijo, quiero ayudar a la gente, quiero estar con los pacientes. ¿En qué momento de la vida amó más el diploma de médico y las tarjetas de su escritorio de negocios que los pacientes que lo motivaron a estudiar? ¿Has visto a gente que maneja aviones, que pilotea aviones? ¿Has visto ingenieros, arquitectos que hacen la tarea con desdén? Y la pregunta es, ¿en qué momento el diploma, el doctorado o lo que están haciendo es más importante que aquello que los motivó a estudiar? No creerán la cantidad de predicadores que cometen esa falacia. Yo lo he hecho por un gran tiempo. Yo era el dueño de un huerto que le daba de comer a todo el mundo y yo me estaba muriendo de hambre. Por años yo leí la Biblia profesionalmente en lugar de devocionalmente. Y me encerraba horas con la Biblia. Técnicamente era un hombre espiritual. Pero mi oración era, Señor, ¿qué le dirás a la gente? ¿Qué quieres que le diga? Rara vez le decía, ¿qué quieres decirme a mí? Y entonces en un momento cuando uno deja de amar a Dios y empieza a amar servir a Dios, uno cree que está en el mismo negocio, pero no es el mismo negocio. Nos equivocamos diametralmente de dirección. No lo hacemos por maldad, sino decimos, es que yo estoy seguro que si hago tal cosa, Dios me va a amar. Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro y señaló esa falacia en Marta, porque Marta era la típica mujer que tenía hormigas en el corazón. Y ella dijo, está el Señor en casa. Y tengo que sacar la olla de teflón, donde no se pegan los fideos, y tengo que hacer tortillas de harina. Ay, no compré tortillas de maíz porque las tortillas de harina le caen mal al Señor porque tienen gluten. Ay, no me... Y empieza a trabajar. La hermana María dice, ¿de verdad? El que acomodó el cosmos en su lugar y el que alineó las montañas está en casa. Yo no voy a desperdiciar este tiempo con unas mugrosas ollas. Y se sienta a los pies del maestro a contemplar. María quiere estar, Marta quiere servir. Yo siempre me he parecido más a Marta. Y tú también, aunque me mires con cara de hipócrita degollado. Siempre nos familiarizamos más con Marta. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y otros dicen, pocos como María, dicen, no, yo quiero contemplarle. Porque aparentemente Marta está tratando de encontrar su identidad haciendo para el Señor. Mientras que María simplemente encuentra su identidad estando con el Señor. ¿Qué trato de decir? Que para el Señor es más importante tu caminata un lunes muy temprano o un lunes por la tarde al terminar tu jornada que lo que hagas todo el día el domingo en el templo. Dios dice, no me interesa que seas ujier y estés en 5 servicios si no tienes un momento para estar conmigo. Dios prima la relación y nosotros siempre primamos como Marta el hacer cosas. Marta mira con desdén a su hermana vaga, tirada ahí, diciendo, ay, la señorita acostada, el Señor, y yo trabajando como una esclava. Y luego Marta siente la amarga sensación de los que solo sirven. Cuando el Señor se va, se da cuenta de que pudo, como su hermana, haber aprovechado contemplar esos ojos, esas manos que por ahora no están horadadas. Sin embargo, se pierde la mayor experiencia de su vida por estar sirviendo y temo que muchos de nosotros al final de la vida diremos, me perdí estar con el Señor. ¿Pero cómo si eras pastor? Me perdí la comunión con Él. Pero si vivías dentro de la iglesia. ¿Qué nos pasó? Otra vez la celeridad, hay que agradarle a Dios. Y yo voy a decirte algo que puede sonarte infantil, pero ojalá no te lo olvides nunca. Y lo ates a tu cuello y lo escribas en las tablas de tu corazón. No hay nada que puedas hacer, nada, para que Dios te ame más de lo que te ama. Y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos de lo que te ama. Él te ama tal y como eres, te ama tal y como eres. No te lo olvides, hazte ese favor. ¡Aleluya! Ahora, caemos muy fácilmente en ese modo de pensar donde el ritual es más importante que la relación. Ahí es cuando subimos a una cinta espiritual y corremos y corremos. Y mientras más corremos, más exhaustos y frustrados estamos. Si eres de los que dice, yo tengo que estar haciendo algo porque si no me siento vacío, deberías preguntarte por qué estás vacío. Saben, yo no soy de aquellos que pueden quedarse quietos.
Pero siempre me pregunto por qué evito estar quieto. La mayoría de las veces porque no me gustaré lo que encuentre cuando hago una excavación íntima en mí. Me cuesta comprender que lo que tú haces con Jesús siempre es más importante que lo que haces por Él. Lo diré otra vez. Lo que yo hago con Jesús es más importante que lo que yo hago por Él. Pero la religión te dice, no, tú tienes ahora que vivir exhausto, cansado, haciendo cosas, porque eso agrada a Dios, que llegues a los pies de la cama y digas, ay, no puedo más de los callos. Y el Señor dice, pero no has dedicado un momento para verme. Es el esposo diciendo, ok, has hecho una comida riquísima, pero no tienes tiempo de estar románticamente conmigo. Es como las madres que dicen, me mato cocinando y amasando toda la mañana para que estos desgraciados coman en 2 minutos y se vayan a ver televisión. Y me quedo con las ollas sucias. ¿Has dicho eso alguna vez o solo fue mi mamá la endemoniada? Si me dejas darte un consejo que mi mamá nunca quiso escucharme, de tanto en tanto pide una pizza. De tanto en tanto coman hamburguesas o que se hagan lo que sea recalentado. Y ese tiempo, disfrútalo con tus hijos, ve tú también la movie. Y vas a ver que ellos lo agradecerán. La comida elaborada desde la mañana es buena, pero si todos los días mamá vive en la cocina, un día agradeceremos por la mano de mamá, pero no sabremos más cómo late su corazón. Si pasa con una madre, tal vez lo puedas superar, pero no si pasa con el Señor. Y en un momento de la vida tú sabes tanto de servir a Dios que podrías dar cátedra del servicio, de la mayordomía. Pero mi pregunta es, ¿te has relacionado más con Él? Tú dices, ¿y por qué tendemos a hacer eso? Porque la religión siempre añade, siempre. La religión dice, ok, Cristo vino, murió por nuestros pecados y ya está. Es demasiado simple. No podemos edificar una iglesia sobre eso. No podemos armar una denominación con algo tan simple. Tenemos que ponerles curso, discipulado, célula, que la gente se congregue, que se bautice, etcétera, etcétera, etcétera. Y le agregamos cosas. ¿Cree que nosotros somos así? No, ya en las Escrituras los judíos eran así. Un día el evangelio empieza a llegar a los gentiles. Y se reúnen los muchachos y dicen, nos enteramos que los gentiles, o sea, vendrían a ser los hispanos, los chinitos, están recibiendo a Cristo y los tipos no están circuncidados. Moisés nos enseñó a estar circuncidados. Así que habría que hacer circuncisión para todo el mundo. Pablo y Bernabé dicen, no muchachos, Cristo vino y dijo que lo único que lo salva a todo el mundo, judíos y gentiles, es la sangre de Él. Sí, está bien, suena lindo, lo creemos. Agreguémosle la circuncisión, nunca viene mal. Pongamos unos agujeros con unas tijeritas en la puerta. ¿Qué estaban haciendo? Tratar de añadir. Dice que hubo una contienda, no pequeña. Hicieron subir a Pablo y a Bernabé a Jerusalén y a los ancianos para tratar esto en una reunión de comité. No puede ser la salvación tan sencilla. Hay que agregarle algo a la ecuación. Está bien, Jesús más circuncisión. Eso suena bien. Es un poco de gracia y un poco de ley. Lo seguimos haciendo. Los pastores tenemos esa costumbre maldita, porque no es bendita. Bueno, ok, eres salvo, pero te tienes que congregar. Eres salvo, pero tienes que tener una célula. Eres salvo, pero tienes que tener tus 12. Eres salvo, pero tienes que diezmar. Eres salvo, pero si no, no irás al cielo. Tú dices, ¿me estás diciendo que no necesito congregarme para ser salvo? No. Y si te estás congregando porque si no vienes crees que vas al infierno, pierdes tu tiempo. Tú vienes aquí y debes venir por amor, para adorarle, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él es para ti. No para ser salvo. Tú no necesitas agregarle nada a la salvación, pero siempre le estamos agregando algo. Tienes que pertenecer, tienes que tomar la Santa Cena. Y hay docenas y docenas de cosas intentando llenar ese hueco, ese espacio en blanco, y cada vez que lo hacemos mezclamos ley con gracia. Entonces sería yo un embustero si te dijera, si te dejas de congregar pierdes la salvación. No la pierdes. Claro, perderás crecimiento, perderás madurez, seguramente ignorarás muchos principios. Yo soy un enseñador de principios bíblicos, pero yo no puedo agregar nada a la salvación.
Pero a los pastores nos encanta tener cierto control y decirle a la gente, bueno, sí, la sangre fue suficiente, ese fue el primer pago de Cristo, pero tú te harás cargo del resto de las cuotas. Y entonces nos cargan con las cuotas de la salvación. ¿Ha agradado a Dios esta semana? No, mire mucho Netflix. ¿De verdad que no agradó al Señor? Hoy hice algo que no le agrada. Y es la propia iglesia de Cristo que separa a Cristo de sus seguidores. Se reúne el comité ahí en Jerusalén. Estaba la secta de los fariseos que habían creído y dice, es necesario que se circunciden. Y había mucha discusión. Entonces se levanta Pedro y dice, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios eligió a los gentiles para que oyesen por mi boca. Yo fui el que les prediqué el evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándole el mismo Espíritu Santo que a ustedes y a nosotros, y no hizo ninguna diferencia, ni entre ellos ni entre nosotros. Es la misma fe. Yo digo, es increíble, es magnífico lo que dice Pedro. No hay diferencia. ¿Quién hace la diferencia entonces? La religión. La religión complica el mensaje, divide a la gente. Pedro termina enojado y dice, pero dejen de ponerle más carga a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. No sean hipócritas, si no, ustedes no son tan santos como para dársela de santo. Solamente se la dan de santo porque están en enlace o están en una plataforma. Pero luchan con los mismos pecados que la gente. No se vengan a elevar la barda porque creen que eso agrada a Dios. Todos somos gente rota. Este es el hospital del alma y necesitamos la misma gracia de siempre. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ahora, Jesús nunca dijo que no pudieras tener tus preferencias religiosas. Hay de los que dicen, a mí me gusta una iglesia con campanario y con himnos tradicionales. Con unas hermanas que pasan con el bastón y hacen y la última nota ya se van con el Señor. Bueno, pero si te gusta, está bien. Otro dice, no, a mí me gusta lo moderno. Una vez alguien me dijo, a mí me gusta la música, la iglesia con humo, con luces, el pastor con los pantalones rotos, chupines así, Dios le bendiga, adorarle al flaco Jesús. Bueno, si te gusta, está bien. Pero de tu preferencia, no hagas una doctrina. No permitas que esas preferencias y tradiciones se conviertan en leyes que otras personas están obligadas a obedecer para poder seguir a Cristo. Ahí nace la confusión. Ahí. Cuando nos tomamos de algo y decimos, no, es que esto es lo que le agrada a Dios, y lo trazamos como si fuera un dogma. Y empezamos a decir lo que nos gustaría que Dios dijese. Creemos que los gustos nuestros pasan a ser los gustos de Dios. Y un día empezamos a defender las vacas sagradas. Y no sabemos por qué. Y como dije hace 2 domingos, cuando aprendemos el cómo y olvidamos el por qué, estamos defendiendo una bobería. Y por las boberías nos sentimos cargados, decimos, yo sé que no estoy agradando a Dios. ¿Quién te dijo que tienes que agradar a Dios? ¿Quién te dijo que el Señor perdonó tus pecados porque, bueno, no le quedaba otra, quiso arreglar el despadre que hizo el papá y te vino a perdonar y ahora hay que ganarse al Dios malhumorado? ¿Quién te mostró ese evangelio? Tú puedes tener tus preferencias, pero cuando tus preferencias pasan a ser ley, lo que haces es estrechar las puertas de la gracia para que otros no entren. Los médicos dicen eso, dicen algo como, cuando yo estudiaba medicina, los exámenes eran difíciles y por eso éramos un cuerpo de élite. Ahora los exámenes son fáciles y cualquiera es médico. No deberían dejar entrar a tanta gentuza. Uno dice, wow, qué feo que diga algo así, pero así hacemos los cristianos. El día que entramos por las puertas de la gracia, no podemos creer que dejen entrar a gente como nosotros. Y cuando estamos de las puertas de adentro, decimos, no dejes que entre alguien como yo. Y empezamos a administrar la gracia. Mire, mis primeras dosis con la ley, aún estando en época de la gracia, yo conté algo de esto, fue durante una vigilia cuando yo era adolescente. Un predicador vino al campamento en Buenos Aires y empezó a predicar las 5 abominaciones que te alejan de Dios. Y tomó 10 minutos por cada abominación.
50 minutos de abominaciones. No recuerdo el mensaje medular, pero sí los puntos que tocó, y recuerdo las 5 abominaciones. Dijo: no fumes, muchacho, no digas malas palabras, no tomes alcohol, no tengas sexo y no juegues naipes. Nunca entendí lo de los naipes, pero ahí estaba entre las abominaciones. 50 minutos de culpa, y dijo: quien haya cometido una de esas abominaciones, pase al altar. De las 5 yo había cometido 4. No te voy a decir cuál porque no te interesa. Y al cabo no me estoy confesando contigo. Estoy haciendo catarsis nada más. De las 5 yo había cometido 4. Y pasé con la culpa. Dije, a ver si Cristo viene y me voy con las 4 abominaciones. Pero, ¿saben qué es lo que yo sentía? No tenía ganas de seguir a Cristo, arrepentirme. Yo tenía ganas que termine el campamento para ir a estrenar la 5ª abominación que todavía no había hecho. Porque lo que hizo aquel predicador no fue enfocarme en Cristo, sino la modificación de mi conducta. Cuando un pastor tiene esa mala orientación en su mensaje, los jóvenes van creciendo y se van de la iglesia porque sienten que la iglesia es un chaleco de fuerza psicológico que le dice: no toques, no mires, no observes, no pienses, no te imagines, no suspires. Y no estoy diciendo que esto sea una apología para pecar. Bueno, tengamos libertinaje. No. Digo que toda aquella regla que se pone como tal siempre seremos propensos a romperla. Porque no estamos entendiendo por qué hay que cumplir esa ley. Entonces un día aparece Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo. Hombre intachable si lo hay. El fariseo, el religioso más honrado, más ecuánime, más impoluto de la ciudad. Y un día, cuando estaba mirando sus diplomas, cuando estaba contemplando lo que había logrado, se toma un viaje ministerial a Damasco, se le aparece de frente Jesús, presumo que le pega un trancazo, lo baja del caballo y Pablo queda ciego, mínimo 3 días. Y por primera vez Pablo ya no puede ver sus diplomas, ni lo que ganó, ni lo que hizo, ni su background. Por primera vez Pablo enfrentará lo que yo no quería enfrentar. Al estar ciego, tener que mirar para adentro. Y no le gusta lo que ve. Cuando Pablo está ciego, lo que ve no le gustó. Encontró un tirano de mente estrecha. Ahí fue cuando Pablo entendió el significado de la gracia. Cuando la gracia alcanzó a Pablo, o Pablo alcanzó la gracia, no sé cuál fue el orden. Pero no fue hasta que se encontró consigo mismo. Un día Pablo se da cuenta de lo que es y llega a una conclusión. ¿Qué creen que fue la conclusión a la que arribó Pablo? Vamos a ponernos en tiempo y espacio. Descubre que él es miserable, que todo lo que aprendió a los pies de Gamaliel, que la doble ciudadanía, que la teología, no le sirve de nada. Y entonces llega a una conclusión magnífica. Dijo Pablo: por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Diga conmigo: ninguna. No hay carga, no tienes que estar tratándole de agradar a Dios. No debes nada. No debes nada en lo moral, en lo espiritual. Ahora se pone interesante la cosa. ¿Por qué no debemos nada? Quiero que comprendamos bien esto de que cuando dice que usa la metáfora del Señor que envía los pecados al fondo de la mar, no significa que de tanto en tanto el pecado podría reflotar conforme te portes mal. Como dijo alguien alguna vez, el Señor tira los pecados en el fondo de la mar, pero algunos cristianos saben bucear. Entonces quiero que entendamos esto. Van a aprender a Jesús. Recuerden el episodio donde ya Cristo va camino a la cruz. El único y con corazón de hispano ahí que dice: algo tengo que hacer, es Pedro. Pedro tiene el instinto de desenvainar una espada y cortarle la oreja a un servidor, a un mayordomo, a un asistente de un sacerdote.
Se llamaba Malco el muchacho. Le corta la oreja. Dice Pedro, yo me moriré, pero les corto la oreja o lo que se me acerque a cualquiera. Jesús dice, ay, no, así no es, Pedro, alcánzame esa oreja, más alcánzame la oreja. Y Jesús le coloca la oreja al muchacho otra vez. Pero no se pierdan esto. En términos de legalidad, se llama contaminar la escena del crimen. Por ejemplo, hay un asesinato o te llevas a alguien por delante en el peor de los infortunios en el tránsito y te dicen, no toques nada. No toques ni siquiera a la víctima. No la muevas. Primero, porque podría haber una contusión mortal. Segundo, porque si se trata de un atentado, contaminas la escena del crimen. Debieron haberlo visto en televisión. Puede haber rastros de cabellos del asesino. Puede haber algo que identifique el ADN del agresor. Así que te dicen, por favor, no toquen. Por eso encintan todo con algo que dice FBI. Porque alguien tiene que ver cada huella digital. Si contaminas la escena del crimen, podrías hacer que el culpable se vaya. Que nunca lo descubran. Imaginen que a la escena del crimen llega algunas como ustedes que son histéricas de la limpieza. Ay, tuve que limpiar todo, me llenan de muertos toda la mañana, tuve que limpiar. ¿Qué hizo, señora? Limpié todo, lleno de sangre, de huellas digitales, toda la mañana, echando alcohol. Jesús contamina la escena del crimen. O en otras palabras, borra la evidencia. Le coloca la oreja a Malco, Malco busca y ni sangre tiene. Porque cuando Cristo opera no deja ni siquiera cicatriz. Imaginen que Malco no lo perdona que le haya cortado la oreja. Se la repuso, pero él dice, a este tipo lo voy a volver loco. Y lo demanda. Y llega Pedro para predicar ya unos meses después, lleno del Espíritu Santo. Y le dicen, Señor, hay una orden de arresto en su contra por intento de asesinato contra el señor Malco. Así que lo llevan a una corte. Está Malco ahí, dice, él me cortó la oreja. El juez dice, a ver, muéstrame la oreja. No hay cicatrices, perdón, no hay evidencia, no hay condenación alguna para usted. Sin evidencia no hay condenación. Sin evidencia no hay condenación. Quiero que entiendas que arrancas el 2019 sin evidencias en tu contra. Estás completamente perdonado. ¡Aleluya! No hay evidencia. Ahora, las Escrituras mencionan 70 funciones diferentes del Espíritu Santo. He escuchado a pocos predicadores hablar del Espíritu Santo como recordador divino. El Espíritu Santo y Satanás solo comparten un oficio: recordar. Ambos te hacen recordar por motivos diferentes. Ambos te hacen recordar cosas diferentes. El Espíritu Santo hace de recordador divino, Satanás hace de recordador maligno. Pero cada mañana que te levantas escucharás al uno o al otro. El enemigo quiere que te olvides lo que justamente Dios quiere que recuerdes. Y el enemigo quiere que recuerdes justamente lo que Dios quiere que olvides. ¿Me están siguiendo, sí o no? Ojalá esto se te metiera en lo más profundo de tu ser. El enemigo recordará lo que Dios quiere que olvides. Y el enemigo querrá que olvides lo que Dios quiere que recuerdes. O sea, las evidencias en tu contra están borradas. Porque el Espíritu Santo causa un arrepentimiento genuino, se borran. Sin embargo, el diablo las anota en alguna parte para recordarte que eres miserable y entonces la vida cristiana se te haga pesada. Ok, Jesús te salvó, ¿sí? Entiendo. Pero la fregaste después del bautismo. Este año no fue el mejor para ti. Estoy seguro que eres parte de los que el Señor quería salvar, pero uy, esa cabecita que no para. Ay, esos ojos vagabundos. Esos pensamientos impuros. Yo creo que Dios se está tratando contigo, estás abarrotando tu línea de crédito. Y ahí es cuando empieza la lucha. Las evidencias estaban borradas. No es el Espíritu Santo el que te las está haciendo recordar, es el enemigo. Cuando Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y luego la escena ocurre. Prenden a Jesús, alguien dice, ese hombre estaba con Jesús. Pedro niega a Jesús una vez, 2 veces, le dicen, tú estabas con él. Él dice, no, yo no estaba con él. Y el gallo hace...
Y esa banda sonora galloteteril se implanta en las neuronas de Pedro. Y yo digo, cada vez que Pedro luego oía el gallo, ¿le traería a su memoria la metida de pata? El enemigo con forma de gallo, cada vez que se abre los dientes, ¿qué? Tu abuela. Porque hay sonidos, aromas que nos rememoran a la infancia. El otro día iba por un mall y sentí que alguien pasó por al lado, un caballero, e identifiqué el Old Spice. Y recordé las afeitadas del viejo, que colocaba el espejito en un árbol porque decía, no hay mejor cosa que afeitarse a la luz del sol porque uno se ve bien. Y con una navaja así, como quien va a matar a los enemigos, hacía... Eso era macho, ¿no? De tanto en tanto salpicaba un poquito de sangre así. Parecía una película de Tarantino. Aprenda, mijo. Papel higiénico. Eso era macho. Papel higiénico en la cara. Y el Old Spice. ¡Ah! Que parecía que le ardía. Pero el viejo se la aguantaba porque la lagrimita le caía hasta acá. Y hoy siento el Old Spice y me recuerda a papá. Así que no dudo que ese reflejo condicionado estuviese en Pedro. ¿Qué? Y no dudo que hayas tenido una banda de gallos siendo la cortina de sonido de tu vida, siendo lo que identifica tu biografía durante el año que se fue. No dudo que hayas dejado muchas cosas atrás en el servicio pasado, pero esos gallos se te hayan ingeniado para quedarse en tu bolsa. Y de tanto en tanto asoma el gallo y hace ¿qué? ¡Hipócrita pecador! ¡Mal pensado! ¡Mentiroso! ¡Hablaste mal del pastor! ¡Ah! ¿Y qué hace Jesús? Jesús resucita, va a buscar a Pedro. Por cada traición le hace una pregunta. 3 veces lo traicionó, 3 veces le pregunta si lo ama. Luego no habla de la deuda, no habla del pecado, no le dice tienes que arrepentirte porque lo hiciste, me fallaste, quiero escucharlo de ti, confiésalo, repite conmigo, anótate, bautízate, búscate una célula, te veré cómo creces. No, lo comisiona. Y dice la Biblia, lo comisiona al despuntar el alba. O sea que el Señor elige quirúrgicamente una mañana para comisionarlo, al despuntar el alba. Juan 21:4. Porque la historia es esta. ¿Me amas? Señor, te quiero tanto. ¿Me amas? Tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Ay, Señor, sí. Apacientas mis corderos. ¿Qué? A esa hora cantan los gallos. Lo que el Señor estaba haciendo es... Cada vez que oiga el gallo, no quitaré el gallo de ti. Cada vez que lo oiga, no será para que recuerdes tu culpa, sino de que mi misericordia, mi gracia te dice, no hay condenación para ti. ¡Estás libre! Voy a terminar con esto, miren. Pasan 30 años, más o menos. 30 años del gran fracaso de Pedro. De ese fracaso que... lo hubiesen echado de cualquiera de nuestras iglesias. Traicionó a Jesús y se viene a congregar como si nada, el señorito. 30 años después, ¿saben lo que escribe el apóstol Pedro? Dice, hermanos, esfuércense por aquel que los eligió y no caerán jamás. Se les abrirán las puertas del reino. Por eso yo siempre les recordaré esta historia, para que se afiancen en lo que tienen, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:10. 2 de Pedro 1:10. Yo considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras que vivan este cuerpo, porque sé que algún día tengo que dejarlo, pero me esforzaré con empeño para que después de mi partida ustedes recuerden lo que el Señor nos ha enseñado. Y luego dirá,
Recuerda lo que el Señor hizo por ti. Recuérdalo. No te lo olvides. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Eres perdonado. Dios no borra tu nombre del libro de la vida y lo vuelve a escribir conforme el desfasaje hormonal que tengas esa mañana, conforme las metidas de pata que tengas o dejes de tener. Dios te ama así como eres. Y cuando murió en la cruz sabía los pecados que habías hecho, los que vas a hacer y lo que estás haciendo ahora. Él te conoce. Dios nos regale, queridos, autenticidad. Porque por mucho que intentes simular, Él te conoce. Entonces no le tengas miedo a lo que sientes, a lo que te pasa. Dile, Señor, este soy. Prueba de ser honesto. Ya no te pido que seas honesto conmigo, con los pastores, pero por Dios, no puedes mentirle a aquel que te diseñó. No puedes tratar de timar al manual del fabricante. Tú eres lo que eres, pecador, gente rota, estás en reparación. Y la mayoría estamos igual. Estamos llenos de problemas, nada más que la pregunta es, ¿qué es lo que recuerdas? Las evidencias en tu contra han sido borradas. Las de esta mañana han sido borradas. Las de anoche han sido borradas. Y el Espíritu Santo se parará cada mañana en tu vida a recordarte que eres especial tesoro, linaje escogido por Dios. Y el enemigo se parará cada mañana a decirte, no te lo creas, tú tienes que hacer algo para tratar de agradarle a ese Dios que tiene ganas de fulminarte. No veas a Dios como alguien que te quiere matar y un Cristo que se interpone diciendo, no, mira mis manos, yo morí por Él. Y el Señor dice, ya te voy a agarrar, ya te voy a agarrar cuando no esté mi hijo acá. No funciona así. De tal manera Dios te amó antes de mandar a su hijo. Te amó, por eso mandó a su hijo. ¿Están conmigo, sí o no? Miren, mi mamá partió a la presencia del Señor hace 2 años. En mayo serán 2 años y ella desbordaba alegría. Era una mujer muy culta. No porque se lo había ganado con instrucción, sino con lectura. Devoraba todo lo que existía para leer. Bibliotecas enteras se los había leído todos. Había leído ficción, ensayos, geografía. Mi mamá le hacía crucigramas del mundo. Le traíamos crucigramas de España, de otras partes del mundo, y sabía los ríos que corrían, los ríos que cruzaban el Nilo, los afluentes. La mujer más culta, la persona más culta que yo jamás haya conocido. Con un lenguaje muy fluido. Podía hablar de cualquier cosa. Nada en profundidad, pero como el hijo, picoteaba de todo. Ella te hablaba de economía mundial. Hoy sabría lo que es el presidente Maduro, los cambios climáticos, si la región gira para la izquierda, qué pasa con el rey de España. Ella sabría todo. La mujer más informada que yo conocí. Y un día llega el Alzheimer. Y se desconecta de la lectura. Y luego se desconecta de el hombre con el cual vivió 50 años. Y luego de sus hijos. Por fortuna a mí me congeló a los 7 años de edad. Siempre decía, y Dantecito fue al colegio. Hace frío. Dantecito ya tenía 40 y tanto y ella me seguía viendo como alguien de 7. Fueron los pequeños momentos en que me recordaba. Luego, los últimos meses, el último año, ya no recordaba a nadie. Pero no sé cómo lo hizo la vieja. Logró ocultarle algo al Alzheimer. Se las ingenió para en los lugares más recónditos de su corazón ocultar algunos himnos que el Alzheimer no pudo llegar. Hablo de una mujer que perdió todo contacto con la realidad, no podía platicar de nada, no podía reconocer a sus hijos, pero de alguna forma logró ocultar un himno en las profundidades de su alma. Y la mujer que no podía recordar ninguna otra cosa logró llenar su corazón con una verdad eterna en las letras de un himno. ¿Sabés quién soy?, le decía a mi papá. ¿Tenés hijos, Nelly? ¿No te acordás de tus hijos? Y entonces papá probaba con: junto a la cruz, tu Jesús murió. Y ella hacía: junto a la cruz, tu salud me dio. Y los enfermeros se asomaban y veían a los 2 viejos
A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. ¿De esa canción sí te acordás? ¿Sabés que sos Nelly? No. ¿Pero de la canción te acordás? Sí. A su nombre, gloria. ¿Qué había hecho la vieja? Nunca escuchó este sermón, pero se las arregló para que las bandas de los gallos se callaran y logró que el recordador divino implantara un chip con un himno que ella pudiera despedirse en sus últimas horas. Ya mis maldades Él perdonó. Y se aseguró el Espíritu Santo que el himno tuviera algo de gracia y que la gloria se la llevara al dador de ella. A su nombre, gloria. Te pregunto, ¿no tendrás algún himno escondido que en el peor de los fracasos te haga recordar de que Cristo murió por ti? En ese himno no estará la letra implícita de que la gloria se la lleva a Él. Porque si todavía puedes recordar un himno, una canción, un corito, mi querido, estás a salvo. Pase lo que pase, estás a salvo. Si el Espíritu Santo logró meter eso en tu corazón. Vamos, dale un aplauso al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey. Es un río que no se detendrá jamás. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir.
El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo. Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas.
También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia: gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios. El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento.